O continuar con mi conferencia que había dado ya en 2 oportunidades. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que los trabajos que están realizando tengan una altura académica, que no sea simplemente un escribir por escribir. No, toda ciencia requiere de un conocimiento. Toda ciencia requiere de una indagación, de una profundidad, de una base científica para que tengan, ¿no?, su trascendencia. ¿Y cuál es el objetivo finalmente de la vida? Es trascender. Ojalá todos los presentes pudiesen trascender. Hay otros que trascienden en otros campos, hasta con las conductas mediocres que se puedan dar, trascienden. Hay varias maneras de trascender, positivamente, negativamente. La Comisión de Historia lo que quiere es trascender positivamente. Hoy día, antes de venir, escuchaba Panamericano. Palabra autorizada de la viceministra, ¿no?, del Ministerio de Economía. Y le han preguntado y le han dicho: ¿qué quieren ustedes con la reforma de la propiedad? ¿Por qué no dejan tranquilo? Ahí están derechos reales. Derechos reales tienen más de 100 años. El único problema de derechos reales, como abogado les digo, es el trámite. Nada más. Hay control, el folio real, la información rápida. Pero la ministra, o la viceministra, yo creo que se le fue y dijo: es conveniente que el Ejecutivo controle. ¿Y cosa va a controlar? Al Ejecutivo no le compete. Entonces está dentro de la competencia del órgano judicial, mediante el Consejo de la Magistratura. Y con las preguntas que hacía el periodista, se le fue algo que me pareció muy raro. O sea, en el fondo, el gobierno lo que quiere, esto les digo, piénsenlo, los que tienen casita. Si tenemos casita nos ha costado mucho, y a otros les va a costar más todavía, creo ahora. Y es esto: yo quiero vender mi casa, debo pedir autorización, dice, del ministerio que se va a hacer cargo. El ministerio no me autoriza. O tengo una casa heredada de mis padres, y otra casa que he comprado con mis sacrificio. Muy bien. Seguro con el tiempo, si continúa el MAS en el gobierno, se han de acordar, va a disponer de aquello para los sectores sociales. Se han de acordar. Entonces, ahora, quiero comprar una casa, es que tengo que pedir autorización. Por eso que en este momento se está produciendo una marcha. Salido de la Plaza de las Banderas, tiene toda la razón esa marcha, que dejen libre pues, nos vayamos a ver. Ahora hay otros, gente que está en el gobierno, que compra 15 casas, 20 casas, 30 casas, en fin, y el narcotráfico es reflejado en muchísimas casas de los narcotraficantes. De eso que se preocupen, no de las casas que tiene la gente. Vayamos a ver un sacrificio de toda su vida, ¿no? De todas maneras, esto, a ver, revísenlo. Esto les doy palabra de último momento de una autoridad que escucharon, ¿no? Bien. Un poco repasando lo anterior, hemos podido configurar, ¿no?, que nosotros somos poseedores
de un bagaje de conocimiento, de una experiencia intelectual desde nuestra niñez, ¿no? Niñez, adolescencia, juventud, en fin, ya adulto, en fin, etc. En los diversos niveles hemos leído un libro, hemos leído otro libro, tenemos una visión. Nos hemos formado en el campo de la historia, la literatura, ¿no? En el campo de la economía, etcétera, etcétera. Pero este conjunto de conocimientos que hemos denominado conocimientos, ¿no? De toda una trayectoria intelectual de las personas. Pero ahora nos hemos propuesto escribir sobre un tema, un artículo, un pasaje de la historia, un hecho histórico. Este bagaje de conocimientos constituye una base. ¿Por qué constituye una base? Mentalmente se ha estructurado en cada uno de nosotros, se ha estructurado un esquema. Un esquema. Un esquema que puede estar equivocado, puede hacer que tenga aciertos, ¿no? Pero ocurre que sin metodología de la historia, ¿qué hemos empezado a hacer? Entramos a una tercera situación, y esta tercera situación es el hacer la historia por hacer, un poco redundante, escribir por escribir. Entonces, pues agarramos un libro, copiamos lo que dice, bueno, este autor dice esto, bueno, en este artículo pondré lo mismo. Ahí está el problema del delito, ahí está el código. He traído el código. Entonces, este hacer por hacer la historia exige de una metodología del uso de la bibliografía. De tal manera que en el contenido del libro tiene que ser muy claro, muy claro. Si es una página, una hoja, con claridad tiene que estar mis ideas y las ideas de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre en muchos escritos? Acá tenemos concepciones de un hecho histórico, pero ocurre que presentamos como si fuesen nuestros. Ahí está el plagio, ahí está el Código Penal, que va a abrir la puerta de la cárcel. Al ser delito, hay pena. Entonces, la metodología de la historia lo que hace es, nos aconseja que aquello que no es nuestro, utilicemos comillas, transcribamos, si es textual, con comillas, si es resumen, sin comillas, pero necesariamente tenemos que citar. Debemos citar solamente acá con un pequeño número, 1. Puede ser entre paréntesis, 1, también, no hay problema. Pero lo importante es manejar la cita, colocamos acá abajo, 1. Y allí vamos a referir a partir del apellido del autor. Ejemplo, acá este monumental libro que me impresiona, ¿no? De Stanislaw Just. Entonces pondremos aquí Stanislaw Just, ¿no? Colocaremos, ¿no? Stanislaw Just llegó. Título de la obra, inmediatamente referiremos la edición, qué año es, digamos que es 2023, y la página. La página de dónde es sacado esta cita.
A partir de eso el estudio tiene seriedad. Tiene seriedad. Por eso había que distinguir entre libros que se escriben por escribir, solo en base al bagaje de experiencias intelectuales que hemos tenido, que hemos leído, etc. Y no diferenciamos con nitidez, uno, lo que es del autor, que es importante, y lo que no es del autor, está. El que hace aparecer como si fuese íntegramente de él, omite de él. Perdón que les diga la palabra, perdónenme, es un delincuente intelectual, porque ha plagiado. Y esta comisión de historia tiene que cuidar el prestigio de todos. ¿Qué les parece este libro sobre el comienzo de la independencia? Desde el título es humilde: Comienzo de la independencia del Alto Perú. Para el comienzo, 800 páginas. Y toda esta segunda parte son las citas de documentos que ha acudido el autor. Todo esto. Entonces hay seriedad. Este libro voy a leer. Sí, esto es sólido. Esto es sólido. Yo me pregunto, creo que en el afán de la vida lo que buscamos es prestigio. Prestigio de nuestra profesión, si estamos dedicados a la historia, prestigio en el manejo de fuentes, Entonces, encontramos un libro, hoy mismo decir, no, este libro es serio, ¿ya? Entonces, en ese orden, hay varias formas de citar, si la vamos a ver. Si gustan, este sistema ya es muy antiguo ya es este sistema. Hoy se utiliza otro, ¿ya? Incluso el contenido de la obra, o sea, del escrito, ¿no? Podemos colocar acá. ¿Qué colocamos en esto? Este dice 1994. Eso colocamos. 1994. ¿Qué colocamos inmediatamente? Vamos a colocar 994. 2 puntos, 20. En la nomenclatura universal, esta es edición y esto es página. No necesita poner PA, se sabe. Ahora hay otra forma, es una manera. Ahora, ¿dónde voy a encontrar la historia de este libro, de dónde he sacado esta fuente? Voy a encontrar en el índice documental. Voy a encontrar en la bibliografía. En la bibliografía por editorial, entonces por año, etc. Puedo mirar. Sin embargo, hay otra manera de citar un poco más clara que esta. La manera más clara, me parece muy buena, es simplemente colocar el apellido, Just. Colocamos 2 puntos, año de edición, hace un momento decíamos, 1994, 1994, 2 puntos,
1994, 2,20. Listo. Entonces, en el índice, vamos a ver, digamos, justo había sido Stanislavski, ¿no? Caramba, se había editado un reparto en Sucre, esos datos. Son formas de cita. Pero a la vez, el investigador, indudablemente, se van a dar cuenta ustedes, están escribiendo, pero en el contenido de lo que están escribiendo, ¿no?, puede surgir algo que quieren aclarar. Ejemplo: Pedro Domingo Murillo fue un intelectual que había estudiado en la Universidad de Charcas, San Francisco Javier. Unos dicen que no fue abogado, para mí fue, porque he tenido la oportunidad de investigar la sección que está en el Archivo Nacional, practicantes juristas de la Academia Carolina, ¿no?, que son alrededor de 10 metros de documentos. Ahí está, que estudiar. Ya. Pero yo estoy escribiendo sobre el pensamiento de Bolívar, o diré de Murillo. Y me interesa aclarar. ¿Qué hago? Simplemente voy a colocar acá un asterisco. Y este asterisco lo voy a trasladar acá. O puedo trasladarlo en notas al final, ¿no? Entonces, con este asterisco, ¿qué digo? Murillo coronó sus estudios de abogado bajo la matrícula 1286 de la Universidad de San Francisco Javier. Integró la Academia Carolina en 1805. ¿Qué hace? Esto que estoy aclarando, ¿por qué he hecho? Para no desconfigurar la idea que estoy escribiendo, porque si no, mezclo. Lo que hay que tener cuidado cuando uno escribe es el objetivo. El objetivo que me propongo en lo que estoy escribiendo. Este objetivo me exige que sea claro, mis ideas que sean claras. No puedo confundir. En otras palabras, no hay que hacer una ensalada de la narrativa. Mientras más claro sea el asunto, mejor. Para eso está el asterisco. Esa es su función, ¿ya? Entonces, desde todo punto de vista, ¿no?, es conveniente que manejemos, vamos a ver enseguida, en los slides que hemos presentado, vamos a ver otro contenido. Es otra forma. Es una cita, pero es resumido. ¿Ya? Ejemplo, por decir, la proclama de la Junta Tuitiva. Puedo resumir. Para resumir hay que tener la capacidad intelectual de no perder el objetivo de la referencia que voy a tomar. No es nomás resumir, ¿no? Por eso los profesores en colegio, algunos, no todos, bueno, alumnos, van a resumir, pucha, el alumno, caramba, se molesta. No, es para que se vaya formando, es para que vaya formando su esquema mental. El resumir es un arte,
¿no? O sea, la idea continúa con pocas palabras, ¿no? Entonces, podemos nosotros utilizar esa cita que no es textual, no le vamos a poner comilla, porque la comilla en el arte de escribir significa textual. ¿No? ¿Qué ocurre? Depende del contenido, depende. Yo puedo aquí incluir, si es necesario, en el arte, diríamos, de escribir, puedo introducir una cita. Puedo introducir una cita. ¿Qué voy a decir? Muy bien. Diré Avesia. Avesia, 1990, 18. ¿Por qué he hecho eso? Porque no quiero desconfigurar el contenido de esa cita. Nada más. ¿Cuál es el problema en esto? El problema es un poco el autor tiene que ponerse o debe ubicarse en la situación del lector. Al lector hay que darle una narrativa clara, con referencias documentales, ¿no? Etcétera, etcétera. Referencias documentales. No sé quién habrá puesto en el WhatsApp. Científico descubrió, dice, los enigmas del fuerte de Samaipata. Caramba, me alarmé. Yo que he vivido en Samaipata años estudiando las ruinas, no se imaginan durmiendo en la intemperie con mi equipo. El autor había ganado una regla, Cusco, una raya así, Samaipata. Había ganado una regla, otra raya, Tiahuanaco. Ha ganado otra raya, Incayac. Conjunto de rayas, según él, esa es la estructura arqueológica de Bolivia. Dios mío, no es un subjetivismo, ¿no? La arqueología es la ciencia más compleja que puede haber, no hay otra ciencia, ¿no? Entonces, en la arqueología, lo que hay que estudiar es tal vez lo más difícil. O sea, la escritura ideográfica simbólica. Eso hay que estudiar. No, pues con líneas voy a resolver. No puede ser. Entonces, en ese sentido, lo que queremos, vuelvo a repetir, perdón, que no trabajos sean científicos, ¿no? Y que no nos digan el día de mañana. Había un grupo de personas afanosas que les gustaba la historia, ¿no? Asistían a las reuniones. Y hoy han escrito panfletos. Uy, caramba, sería grave. Los panfletos son los que no se acuden a las citas bibliográficas, a las citas documentales, son panfletos, nada más. Entonces su prestigio está en ustedes, en cada uno de nosotros está nuestro prestigio en cuanto, ¿no?, vamos a realizar la cosa adelante. A ver, veremos. ¿Hay alguna duda hasta este punto? Tal vez alguna duda que puedo aclarar porque voy a pasar de las diapositivas. Empezaremos por el Código Penal. Código Penal es pena.
delito pena. No hay un código penal que sea delito perdón. ¿No? Bien. En el código penal, no se ve, ahí está. Los delitos, dice, contra la propiedad intelectual, quien con ánimo de lucro, en perjuicio de ajenos, reproduzca, plagie, aquí está la figura, plagie. Plagiar es no respetar la autoría del autor de un fragmento, de un libro, de una referencia y no citarlo. Plagio. Entonces acá está su pena. 3 veces a 2 años la cárcel. ¿Por qué? Porque la persona que ha investigado ha pasado sacrificio, acudiendo a fuentes, a documentos, así por así no nos vamos a apropiar. Seguiremos. Siguiente. En el libro de Charles Arnade, La dramática insurgencia de Bolivia, es una de las obras, un criterio que marcó una línea en la historiografía de Bolivia. Acá estaba la historia improvisada, a excepción de Gabriel René Moreno, y a partir de Arnade tenemos la historia de base científica con citas documentales impresionantes por cada capítulo. Arnade ha venido a vivir a Sucre, ha vivido en Sucre, ha estado 2-3 años para investigar y sacar este libro, que ha generado una nueva visión de la historia, documentada. Y Arnade, sea de paso, estudió también en Cochabamba, en el Colegio La Salle, porque su padre era ingeniero, no me acuerdo de qué se llama, entonces vivió años acá y de ese modo creo que le interesó. Fallecido, tuvo el doctorado en historia, era profesor de la Universidad de la Florida. Arnade, entonces, en Arnade encontramos un manejo de citas muy, acá está bien, el número. Acá hay otro número, 15, ¿no? La cita, acá está 16. La cita 17, que está por acá bajita. 16. Ahí está, la cita 17. ¿Dónde está la referencia bibliográfica? Al terminar el capítulo. Ahí está la cita bibliográfica. Entonces, para leer este libro tenemos que tener un marcador de página, colocar donde están las citas, leer, ahí está, leer, es otro sistema. Entonces, fíjense, perdón si podemos ir, y si no me equivoco, a ver, sí, no, corresponde. Pero iremos a la otra. Ya hemos visto esta. No, y esta es Gestos del Destino, creo. Junto a la otra. ¿Esta? Aquí está, ¿eh? Capítulo acá dice 3, creo, ¿no? 3. Sí. Ahí están las citas. René Moreno, Biblioteca Boliviana, número 207. Número 207. Del documento de la sección Gabriel René Moreno del Archivo Nacional de Sucre. Y dónde está? En la 49. Ahora, acá está otro modo de aclarar sin desconfigurar el contenido. Puede ser con asterisco o también puede ir a la cita. Los documentos originales que indican este cambio pertenecen a la colección de Sucre, ahora situados en la Biblioteca Nacional de Sucre. De acuerdo a Alfredo Jauregui Resquillas, ellos fueron robados, pero luego recuperados. El doctor Resquillas ha publicado algunos de ellos en documentos inéditos, etc. ¿Qué está haciendo?
está aclarando. Esta colección Zucco es una de las mejores que la Biblioteca Nacional ha adquirido. ¿Por qué Zucco? Zucco es el apellido del investigador que además ha sido director del Archivo Nacional de Sucre. Y cuando vayan al archivo ustedes van a encontrar una sección, dice colección Zucco, que es grande. Y luego, entonces, no fíjense, ahí está la CITS, no vamos a entrar en eso, ¿no? Entonces, estas referencias son las que le dan fuerza. Le dan fuerza. A ver, en la última parte acá. ¿Aquí? ¿Ahí nomás, doctor? Sí, pero la última parte. Más abajo. Fíjense acá, por ejemplo, mire. ¿Qué dice acá? Banco Nacional Bolivia, manuscrito de Chuquisaca, 1624-1932, número 21, el documento del Centro de Nicolás Valle Transil, donde ha encontrado esa referencia del investigador. Eso es lo importante. Entonces, yo llamaría a los que plagian, ¿no?, historiadores adivinos, que perjudican el conocimiento de la historia. Ahora, ¿por qué es importante la cita? Cambiado. Es importante porque muchas veces al investigador solo toma una parte, pero hay otro investigador que está estudiando, quiere ampliar, va a acudir a ese libro para ampliar sus conocimientos. Esa es su función importante. Bueno, Klein es un historiador norteamericano que ha escrito Los orígenes de la Revolución Nacional de Bolivia, y es la tríada de historiadores norteamericanos que llegan a Bolivia, ¿no?, junto con Charles Arnade, Herbert Klein, ¿no?, y el autor del gobierno del mariscal sucre en Bolivia, William Longstreet. Y esos tres nos han dado cátedra cómo se debe manejar la historia, cómo se debe manejar el documento. Bien, seguirá. Por ejemplo, fíjense, está la simple cita a la que referíamos. No hay nada que sea textual, o sea, no ha tomado de forma textual, sino has resumido un criterio. La cita 43, acá está la cita 44, etcétera, etcétera, y luego para saber dónde está, entonces recorremos la página, está también por, aquí está bien, capítulo, 2 notas, ahí vemos. 1, la referencia. 2, la referencia de dónde ha tomado. 3, de dónde ha tomado. De dónde ha tomado ese criterio investigativo. Ese criterio investigativo. Y el capítulo. ¿Qué es esto? Nota de qué? El capítulo tantos. Ahora, nosotros no vamos a manejar muy posible capítulos. Entonces simplemente ponemos notas. Y en la parte final estarán las referencias de dónde se ha obtenido. Muy importante, disculpen que tenga que remarcar tanto, muy importante este criterio. ¿Cuál es la opinión del autor? Es este autor. ¿Cuál es la opinión o criterio del autor? Es este autor.
que no es del autor y ha acudido a una cita, es esta. Entonces acá distingues lo tuyo a que corresponde al investigador que ha escrito, que ha trabajado, que ha estudiado. Ahora, el día de mañana, si su trabajo es serio, ustedes van a ser citados. Van a ser citados. Perdón que refiera a uno de mis libros, la Fundación de Bolivia tiene 150 citas. ¿Quién podría creer que ese librito ha sido la anzuela? Perdón que refiera, para que me inviten a dar 2 conferencias en la George Washington. Yo no pensé nunca ir a Estados Unidos, pero el manejo científico me ha abierto la puerta. Igual les va a abrir a ustedes. Les va a abrir a ustedes. Entonces tienen que evitar el plagio. Para esto estamos dando estas charlas que tienen que ser necesariamente importantes. Es una obra de un gran investigador, René Danilo Arce. Ha escrito varios libros, ¿no? Uno de ellos es este, de mucha importancia, Participación Popular en la Independencia de Bolivia. Esta obra es muy seria. Está la participación indígena que muchos autores han olvidado. Han olvidado. Eso les decía, caramba, y en estas batallas de Ayacucho, de Junín, ¿participaron o no los indígenas? Y Roberto Queregazo Calvo, en un libro titulado Bolivia y los ingleses, con documentos, demuestra la participación de indígenas. ¿Se da cuenta? Pero los que gobiernan ni lo citan. Debían citar este libro, por ejemplo, debía repartirse, porque en este libro encontramos toda la actuación de la clase indígena en diversos momentos de la independencia. ¿Quién se ha preocupado de hacer un estudio en la acción del 14 de septiembre de 1810? ¿Qué indígenas participaron? Acudimos a Eufronio Vizcarra, apuntes para la historia de Cochabamba, la biografía de Esteban Arce, etc. Simplemente nos dice que fue Arce quien había organizado, ¿no?, el ejército del pueblo, de los campesinos. Y nos dice que vinieron unas fuerzas campesinas de Sacaba, a la cabeza de un otro personaje llamado José Rojas. ¿Fueron indígenas? ¿Fueron mestizos? ¿Quiénes fueron? Esta es la obra clave de uno de los historiadores más serios que tiene Bolivia. Entonces acá tienen, por ejemplo, lo que cité hace un momento. La siguiente determinación está a favor de los indios y de las comunidades en general. Entonces viene acá, primero, hay comida, quiere decir que es sexual. Pero hay algo más, hay sangría. Algunos, para significar la cita, dan lugar a la sangría, que también es bueno. Ahora, ¿dónde está la clave? La clave está en este enganche. Que si yo voy a citar esto, que haya una coordinación, ¿no?, de contenido, de pensamiento que está expresado. Mire, por ejemplo, una forma es esta. Elevadas estas consideraciones básicas difundieron públicamente en abril de 1810 las siguientes determinaciones adoptadas a favor de los indios de las comunidades en general. Aquí está la clave. Las siguientes, y entra plenamente coordinada. Como podía haber dicho al terminar, las siguientes determinaciones. Esa es la partecita un poco dificultosa que hay que saber engranar. Es un poco, yo llamaría, el arte
el arte de escribir está la cosa, ¿no? Tiene que haber entonces situación. Algunos, como dicen, al respecto anotan, pero hay otras formas como esta. Sí, no, otra. Es una obra para mí genial. Boquerón es de un actuante de la batalla. Boquerón estaba en el Fortín. El mayor Alberto Taborga hizo un diario de campaña. Extraordinario. Extraordinario. Pero lo que hay que hacer es lo que dice Taborga, lo que dice Marzana, también en su diario, y lo que dice Bucci, porque Bucci también tiene su diario de Boquerón. Entonces los tres, eso es investigación histórica, sacar una conclusión. Hay personas, perdón que diga entre nosotros, oh, basta un autor. No. Traten de agotar todo lo que dicen los diversos autores. Y en toda ciencia es así. Acá entre nosotros está una licenciada en psicología que va a entrar a la parte de la historia, está muy interesada. Ella cometería un error garrafal si solamente tomaría Freud. No, después está Jacques Lacan. Hay que comparar. Y antes tiene que ver Erich Fromm. Tres grandes. No puedo yo tomar solo uno. Y es todo así. Todo es así. Lo mismo, la extraordinaria Carmencita, que es profesora de literatura, es intelectual cochabambina. Estoy seguro que si va a tomar Tamayo como estudio, no solo es Fernando Díaz de Medina, ¿no? Es también Fausto Reinaga. Reinaga habla sobre, ¿no?, Tamayo. Y luego acudirá pues, a la historia de la literatura de Fernando Díaz de Medina. Comparar, agotar bibliografía. Son los niveles en toda ciencia, ¿no? En todo conocimiento es así. Perdón, seguiremos. Es una foto tremenda, caramba, que publicó, que se publicó. Es la muerte, caramba, del capitán Víctor Ustaris, un verdadero héroe de la guerra del Chaco, combatiente, pero increíble. Pasaremos. Decía de Víctor Ustaris. También don Juvenal, está presente don Juvenal, un extraordinario intelectual cochabambino que le interesa mucho la historia, pero también le interesa la poesía, ¿no, don Juvenal? Le interesa también la poesía, ¿no ve? Le he traído para eso poesía Boquerón, que está en el libro del diario de campaña, ¿no? Entonces ahí va a tener usted una poesía vivencial, porque hay que tener vivencia para escribir, ¿no? La literatura es eso. Me acuerdo con Adolfo Cáceres Romero, un gran escritor de eminencia, una figura tan grande que tenía Cochabamba. Alguna vez me decía, vamos por Casapata. Caramba, yo le dije, pero ¿qué vamos a hacer Casapata? Caramba, solo hay chicherías. Pues, tenemos que tener vivencia. Y entrábamos, caramba, a una chichería, las mesas llenas de moscas, caramba. Veíamos, ¿no?, conductas de gente campesina que entraba a tomar aquello, veíamos formas de pelea, de discusión. La vivencia hacia el autor.
Ahora salvo la literatura de ficción, esa ya es especulativa, porque es la vivencia que tiene el autor. Seguiremos. Mira qué lindo es eso, ¿no? En el célebre Fortín chaqueño y en sus desolados alrededores, el heroísmo alcanzó pelos fulgores que son como una leyenda y un ensueño. Eso vivió el autor. Y eso está en el libro de historia. En Boquerón está en la última parte, el célebre Fortín chaqueño y en sus desolados alrededores, el heroísmo alcanzó bellos fulgores que son como una leyenda y un ensueño. Desde el Fortín veían cómo en algunos pozos que obtuvieron agua, los cadáveres flotaban y tuvieron que tomar esa agua. ¿Qué podían hacer? Tremendo. Bueno, no entraremos en la literatura, pero un poco para ver cómo la poesía también está junto. Bueno, este libro, acá hay una cosita bonita, ¿no? Este libro estaba en Austria, ¿no? Es una obra del escritor cochabambino que falleció hace 2 años, ¿no? Y ahí tiene la cita, ¿no? Otro tipo de cita, no es textual, directamente el número de donde ha obtenido, de la misma manera acá, no es textual, de donde ha obtenido ese criterio. Y aquí está, las citas esas, ¿no? Redactor de la Honorable Cámara de Diputados de Rocha, que haya citado esta fuente, le da seriedad al libro. ¿Por qué? Porque ha acudido al redactor de la Cámara de Diputados. Siempre ha habido un redactor. Y aquello de las intervenciones que se tenían, luego han sido publicados en volúmenes. También se ha grabado. Allí he conocido en el archivo del Congreso, he conocido el fonógrafo. Hablaban y un disco grande se estaba grabando. Oye, es una riqueza, caramba, ojalá no voten, ojalá que no lo hagan. ¿No? Es una riqueza de las intervenciones en el Parlamento. No me hice grabar una intervención de tamaño, qué fuerza, caramba, qué oratoria, ¿no? Qué discurso, impresionante. Y también de Gualberto Villarreal. Entonces ahí ven otro tipo de cita que está dando el autor, ¿no? Cita. Esto les vamos a pasar por WhatsApp para que lo tengan, ¿ya? Uno de los historiadores más extraordinarios, Diego Más Rolando Valderrama. Rolando Valderrama escribió una monumental obra. Yo soy el primer poblador que entró en este valle, ¿no? García Ruiz de Orellana. Es un volumen de 800 páginas grande. Y he investigado en el archivo acá de Cochabamba, el archivo, ¿no?, histórico. He investigado en el archivo nacional para escribir este libro. Él integra la Comisión de Historia, solo su tiempo, ¿no? Acá no estamos pudiendo ver muy bien. Ahí está. Y desde otro tipo de sitio. Según un registro extractado del catálogo de pasajeros ahí en días de esta época, como en Garza, Rodrigo de Orellana, como en Garza, sin poner, dijo, sin poner, refiere. Entonces ahí está el arte de escribir. Arte de escribir. Ahí está. Y entra un poco con sangría para darle significación. Ahora en este otro, ¿no?, entra
¿no? Figura en los libros de pasajeros a Indias, entre comillas. García, Luis de Orellana, cita, natural Orellana Vieja, hijo de García García, está aclarando, no es García, es García. Luis de Orellana al Perú, con su mujer doña Beatriz de Orellana de Vargas, hijo de Hernando Orellana, de Isabel Vargas, su hija doña María, de su todavía soltera y Luis Orellana, etcétera, etcétera, entra la cita, 47. Ahora, para encontrar este dato, Valderrama, caramba, ha quemado sus ojos. Debe haber trabajado meses. Entonces, ¿cómo va a venir una persona? Es mío, caramba, y no lo va a citar. No hay ética. Entonces, en ese sentido, la cita cobra importancia. Sí, aquí, miren, catálogo de pasajeros a Indias, publicado por el director del archivo de Indias de Sevilla, don Cristóbal Bermúdez Plaza, partiendo del tomo 2, página tanto. Yo hablaba con el autor y él me dijo que había ido a Sevilla para escribir este libro. Y le pregunté, ¿quién te ha pagado? ¿Pagado? ¿En Bolivia pagan? No se olviden, la historia, escribir la historia, investigar, empobrece. Esa es la verdad. Cuando acá el gobierno municipal debía tener un equipo como antes tenía, acá está Edmundo Arce, que ha sido archivista, ha sido investigador del archivo, ha trabajado, ¿no? Tener un presupuesto, pero prefieren tener burocracia. Burocracia cuando debía ser al revés, menos burocracia, más intelectualidad, ¿no? Para producir, hacer. Yo me pregunto, ¿cuándo se escribirá una historia de Cochabamba? Alguien me dirá, ¿ha escrito don Augusto Guzmán? Sí, ha escrito un pequeño perfil. Hay que saberlo. Y el libro el anterior que hemos visto, es el punto de arranque. El primer libro que trata sobre los orígenes de Cochabamba. Acá tenemos otro investigador de mucha trayectoria, que es don Valentín Avesia. Al hijo lo hemos conocido, el padre ya falleció. Diplomático, un hombre de carrera, no de los improvisados que ahora manejan la política exterior. ¿Ah? Señora Canciller, usted ha dicho que integración es lo mismo que interrelación. Ay, sí, me he confundido. Es interrelación, no pues, Canciller, es comunicación, es integración. Nuestra Canciller está en la prensa ya hace 3 días. Pobre señora, ¿para qué la llevan? Saben que no tiene capacidad, saben que es extraordinaria, caramba, mujer que cría conejos, que caramba, cultiva la papa, cosecha la papa. Déjenla tranquila, ¿para qué la molestan? Poniéndole de canciller, a ver, es tremendo. Este fue un diplomático de carrera, Valentín Avesia. Él maneja mucha documentación. Este libro, El criollismo de La Plata, tal vez uno de los libros más serios sobre el 25 de mayo de 1809. Pero, y este también es del 25 de mayo. ¿Y cuántos hay sobre el 25 de mayo? Hay 20. Los 20 hay que investigar. Eso es investigar la historia. No uno solo. ¿No? Entonces él, por ejemplo, vemos, maneja la bibliografía muy seriamente. Acá estamos viendo esta cita con comillas, entre comillas, número 12,
etc. Y vamos a encontrar que en la parte final dice fuentes. ¿Por qué dice fuentes? Porque en el Archivo Nacional de Sucre está Revoluciones de América, fuentes, está agrupado, 40 volúmenes, fuentes 2, 80 volúmenes, así. Entonces así se trabaja, así se trabaja. Bien, seguiremos. Enrique Pinot, historiador cruceño, serio, está entre los serios, ¿no? Él trató de presentar una historia objetiva, una historia documentada, una historia documental, ¿no? Lo interesante es que maneja documentos, ¿no? Por ejemplo, acá está cómo maneja, entre comillas, en todo el texto, pone la cita. Y la cita está abajo. Bueno, la 2 es Sabino Pinilla, la 1 es Lecuna, este es Vicente Lecuna. Son 2 tomos, documentos para la creación de Bolivia. Sabino Pinilla, ¿no? La creación de Bolivia. Y la primera edición, evidentemente, fue en España. Ahora, se duda que sea el autor. Esta obra es genial, se duda. ¿Por qué? Porque no tiene la misma narrativa. La obra había escrito su suegro. Se murió, no publicó nada, caramba, yo publico pues, con mi nombre. Esa es la verdad, no lo estoy inventando. Se dicen a ver la historiografía de Bolivia de Valentín Avese, es donde uno la aclara, ¿no? Yo dije, ¿para qué nos referimos? Pero mismo lo quiero aclarar. La obra de José Feynman Velarde, 3 tomos. Y esta obra no encontramos la seriedad necesaria de citas, es un trabajo monográfico, no sé, algo ocurre con algunos políticos, ¿no? Algo pasa, no sé, ¿qué ocurre? Este un nombre consustanciado con el MNS, consustanciado, respiraba el MNS. 3 tomos de la historia de Bolivia. Cuando entra el Incario, ya las bases del nacionalismo del MNS eran practicadas por Tupac Yupanqui, por ¿cómo se llama? Viracocha, en fin, ¿no? Ya los incas ya practicaban aquello, ¿no? Eso hace el modelar 3 tomos. Entonces hace daño al intelectual cuando va a leer, caramba, mira esta gran verdad, pero no está fijando que no tiene cita. Entonces es un trabajo monográfico. ¿Para qué quemarse las pestañas? Ahora acá viene algo que no quisiera mucho hablar. ¿Qué vamos a hacer? Aquí está Carlos Mesa. Carlos Mesa, su mamá, eres aquí, su papá, José de Mesa. ¿Qué ha hecho? Lo que no entiendo es cómo Mesa no respetó la historia escrita por Humberto Vázquez Machicano. Don Humberto fallece, ¿qué hace Carlos Mesa? Se apropia de la obra, pone el nombre de su papá, de su mamá y de él. Plagio, pero así, viejo. Sí, yo tengo los libros en la biblioteca de casa, comparo, veo. Estoy hablando con mucha sinceridad. Sin embargo, ¿qué dice? El historiador de eso, gran historiador de eso.
Entonces Mesa, lo que hace cuando leemos una obra, qué bonita la obra, linda, Presidentes de Bolivia. Oh, sí. Papel cuché, a colores. A uno le impacta. Va leyendo y ocurre que cuando llega Melgarejo, ¿ya? Ocurre que da lugar a posponer su apellido. El único apellido que tenía Mariano Melgarejo era Melgarejo, apellido de su mamá, porque no lo reconoció su papá. Quien lo crió a Melgarejo fue su abuelo, Pedro Melgarejo, ha sido el que lo ha criado. Entonces Mesa directamente cambia y dice Mariano Valencia Melgarejo. Ay, carajo. Ese hombre no ha investigado. ¿Por qué no ha ido a Toco? El que habla ha ido a Toco, ha sacado su partida de bautista. Entonces somos engañados, lastimosamente, ¿no? Ese es el problema de la historia de Bolivia. Con esto no quiero decir que todos hacen esto, no. Hay historiadores muy serios en Bolivia. Y nosotros estamos en un compromiso muy serio, perdón la redundancia, y tenemos que presentar nuestros trabajos, ¿no? Con toda la base científica, de tal manera que nos digan realmente la Comisión de Historia ha trabajado. No quiero entrar a los puts porque vamos a armar un alboroto. No quiero referir a una señora que copia de aquí, copia de allá, y aparece nomás ya como autora, no quiero referir. Muchas gracias. Hasta luego.